Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Viajando en el Tiempo, acompañándolos esta tarde de día sábado. Aquí nuevamente Sergio Vergara, en reemplazo de la gran Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Pero hoy día me conseguí otra Bárbara y otra Magdalena. Así que eso no deja de ser coincidencia. ¿Ah? Tengo dos invitadas de lujo, dos historiadoras sumamente destacadas y profesionales, ¿cierto? Magdalena Ditborn por un lado y Bárbara Yangrandi por el otro. Muy bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarme este día sábado en un programa interesante, en un programa diferente del cual vamos a hablar de un tema tabú, ¿cierto? Un tema un poco que de repente a la gente la puede poner de punta, que es la muerte, ¿ah? Los cementerios, los funerales, el culto a la muerte y todo lo que gira en torno al concepto no solo de la muerte, sino que de la vida después de la muerte y cómo el ser humano afronta este tema y cómo lo ha afrontado a lo largo de la historia. Así que antes de lanzarnos, muy bienvenida Magdalena, Bárbara, así que si quieren aprovechar de saludar o... Hola Sergio, bueno, gracias, qué entretenido, gracias a la Bárbara también. Estábamos comentando antes de cámara, ¿cómo vamos a hacer este programa si la gente lo que hace hoy día es arrancarse la muerte? Nadie quiere hablar de la muerte, pero de repente a uno le pasa que pone el tema y la gente también se conecta mucho porque hay mucha necesidad de transparentar lo que nos está pasando con la muerte. Así que Exacto. Creo que va a ser muy provechoso el programa. ¿No? Sí. Barbarita. Sí, yo de hecho creo que fui la que puse el tema sobre la mesa. Exacto. Porque conversando con la Maida el otro día me dijo algo de ese tipo de cosas que uno dice, ¡oh! ¿Cómo no lo había pensado nunca? Porque yo le conté que había ido efectivamente al cementerio general, que me había llamado la atención que fuera y estuviese también tan peligroso, porque estando ahí nos dijeron que tuviéramos cuidado de que no nos asaltaran, yo creyendo que era afuera y en verdad era adentro. Ahí la Maida me comentó que incluso se están robando hasta las letras de los mausoleos. Y ahí la Maida me dijo algo, me llevó a un concepto que es con el que yo creo que ustedes partan, que es ¿qué significa y qué es? Conceptualmente podríamos decir un cementerio. Claro, como el significado humano que tienen los cementerios, que si revisamos un poquito a través de la historia, el hombre siempre ha ritualizado como enterrar a sus seres queridos y siempre ha construido como espacios especiales para llevar a cabo el rito, enterrarlos y la memoria. Pero es más que la memoria, porque de repente yo le dije, Barbarita, esto es demasiado importante, tener presente y cuidar nuestros cementerios, porque es el único lugar que desde el ahora construimos para públicamente expresar el dolor. Y la Bárbara me miró así como si hubiéramos descubierto la pólvora. Y es que es verdad, es muy importante. Es como cuando uno hace esa bajada, no tenemos espacio ni para demostrar nuestros lutos, duelos, dolores, ni en la casa de repente. No. Entonces que las sociedades a través de los tiempos tengamos la capacidad de construir, como dice la construcción y el relato hacen realidad, en el fondo, en el presente, en una ciudad, un espacio no solo para conmemorar a los que se fueron, sino que ese espacio es para hacer presente a los que nos quedamos. Eso tienen, en el fondo, y por eso son espacios sagrados. Claro. Y a mí una de las cosas que me llama la atención es que el concepto, todos los conceptos en realidad que giran en torno un poco a lo que es enterrar a nuestros muertos, venerar a nuestros muertos o incluso negar la muerte, es algo que justamente nos humaniza, nos diferencia de los animales, porque hay pocos animales que tienen una suerte de noción de la muerte de sus pares, sí, pero muy pocos, y tal vez ningún otro aparte del ser humano, tiene un ritual, ¿cierto? Y también no solamente un rito, sino que un mito al respecto, sí, más de uno, varios. Entonces, la muerte es de esas cosas que nos humanizan, y es algo que con el pasar del tiempo se ha ido de alguna u otra manera perdiendo, escondiendo, negando, porque si comparamos, por ejemplo, los antiguos egipcios, ¿cierto? Que a la larga su cultura completa giraba en torno un poco quizá a la muerte de una persona, sí, no de todos, pero igual.
y hoy en día, con las redes sociales, por ejemplo, con todo lo que está en boga de publicar desde que uno va al baño hasta lo que come, uno de los aspectos que están negados, por ejemplo, en las redes sociales es un poco el tema de la muerte. Sí. Es como... Es justamente las redes sociales de alguna u otra forma se han transformado en un culto como a la inmortalidad. Como que el ser humano... Y una de las cosas que me llamó la atención a mí, este tema de la muerte, y sobre todo ahora último, fue por ejemplo la pandemia. Que yo creo que cuando vino la pandemia, toda esta sociedad que de alguna u otra manera se sentía invulnerable e inmortal, como que tomó distancia y se pegó la cachá. Sí. De que somos una suerte como de parásito en realidad en el planeta y que puede Muy llegar un frágiles. viento, claro. Una sociedad frágil ante la muerte. Sí, pues, Bárbara, tú que eres, voy a tomar al tiro eso de la pandemia, pero la Bárbara, que es más joven, y tú que es más joven que yo, debo decirlo, hablando de la muerte, ¿qué relación ven ustedes con la muerte y con las redes sociales? Porque yo tengo una visión muy crítica, pero un poco porque yo he estudiado un poco lo que nos pasa como sociedad con la muerte. Entonces, me interesa que me lo cuenten y que lo podamos conversar acá también, porque... Mira, más que el tema, yo no lo había pensado el tema de la muerte puntualmente con las redes sociales, pero sí me pasa que uno es un personaje que cuando alguien sube de repente, no sé, me pasó ver una imagen de una mamá que estaba así como, ay, qué terrible este día porque mi hijo, y todo el mundo como, ay, qué latera, ¿para qué venía a reclamar en las redes? Eso déjatelo para ti, y es como... Chuta, pero la pobre, o sea, como que nada, más que con la muerte, siento que nada de lo negativo uno lo puede mostrar en las redes. Entonces, Claro. quizás volviendo al tema de este espacio para poder llorar públicamente, hoy día las redes creo que no lo permiten, que no seas latero, para que vaya a llorar en las redes, pues llora Claro, en tu casa. claro. Y que pasa lo mismo con el cementerio. O sea, también, si no, ¿dónde? ¿Dónde uno puede ser esa parte dual del ser humano doble? O sea, uno es feliz porque también es triste. Entonces, Lógico. eso creo yo que tiene que ver, esa es la sensación que a mí me da con las redes. No lo había pensado en que uno efectivamente se inmortaliza. Sí, absolutamente. Pero también Absolutamente. siento como, y ahí también quizás llevándolo un poco a la muerte, el concepto de querer ser siempre joven, de que hoy día ya aquí uno tiene una arruga y es una tortura. Entonces de repente mezclado con que la muerte realmente tienen razón en que la eliminamos. Sí, po. O sea, es lo único que seguro que tenemos en la vida. Sí, po. Pero como es tan seguro, mejor no hablemos y no lo sepamos, y si es que alguien se va a morir no se habla, cuando debería ser al revés. O sea, siento que estamos como viviendo, no sé cómo explicarlo, pero al contrario, estamos inconscientemente, como falta obvio, de sí, conciencia. sí. Sí. Sí, Sí. porque al final, bueno, eso que tú dices es la única seguridad que tenemos en la vida. En verdad es la única Sí. seguridad, y yo también creo que somos el único ser que habitamos el planeta que tenemos la capacidad de adelantarnos y de tener conciencia adelantada de que nos vamos a morir. A mí se me ocurre como que el reino animal, y me refiero a los animales, de cierta manera lo intuyen porque son muy sabios ante la muerte. Y nosotros somos animales, pero hemos perdido como esa sabiduría intuitiva, primado también, y que es muy bueno, por el conocimiento y la razón. Pero la razón nos ha jugado en contra. Eso te iba a decir, ¿no Sí, será que hoy día sí. hemos perdido de lo animal y nos creemos un poquito superiores? Como se los dejo a ustedes la pregunta, pero tú que conocís más el mundo antiguo, quizás antes éramos más intuitivos, más animales y menos cabeza, no O sé sea, cómo. yo creo que va un poco en relación, bueno, evidentemente tiene que ver con la toma de conciencia de estar, ¿cierto? De ser en el mundo. Esa toma es súper importante en el mundo antiguo, esa sí, toma de conciencia. Absolutamente. O sea, Sí. yo creo que desde que el humano se da cuenta que es humano de alguna u otra forma, empieza a razonar ciertos pensamientos de decir como qué viene después, quién soy, qué pasa cuando alguien se muere, por qué quiero gente que desaparece en algún minuto. Pero yo creo que en la antigüedad, y estoy hablando en la antigüedad remota, es decir, el hombre prehistórico, de la forma en que nosotros vivimos durante 100.000 años, tenía súper asumido el concepto de que iba a Sí, morir. po. Eso no significa que no le doliera. Que no le preocupara o no exacto. lo asustara, pero pero era natural a él. es que yo creo que ahí está un poco el punto. Nosotros
no tiene nada de malo temerle a la muerte, tratar de evitar la muerte, pero ya una cosa muy distinta es justamente tratar de quitarla del plano. Por ejemplo, hoy en día la medicina, de alguna u otra forma, ha expandido la expectativa de vida, pero no la calidad de vida. Entonces, la gente llega hasta los 100, pero como una pasa, que hay que cuidarla, ¿te fijas? Entonces uno dice como, chuta, ¿será lo correcto esto en realidad? ¿Por qué tienen tanto miedo de dar el siguiente paso? Y yo creo que ahí hay una cosa que nos diferencia de alguna u otra forma de las culturas antiguas, que es un poco, para nosotros la muerte es como el fin, ¿cierto? Pero para la sociedad antigua era como el culmine de algo, era como... Claro. Sí, o sea... exactamente. No, y había una honorabilidad de morir. Exactamente. O sea, y el morir, y no me importa morir joven si voy a morir por una razón. En cambio, hoy día quizá no tenemos esa trascendencia. Entonces tenéis pánico a lo que venga después en vez de decir después, no sé. Y por eso nos choquea la muerte, exacto. porque decimos tan joven. Sí. Pero si tú no mueres con un propósito, entonces después... Y tú no tienes por qué morir de viejo necesariamente, porque Exacto. eso es una instalación moderna, el triunfo de la ciencia. Pero el triunfo de la ciencia, y tal como en el fondo ustedes comentaban, que es necesario, que yo doy gracias a Dios a la ciencia, que sobrevivimos, ¿no es cierto?, con la ciencia, por ejemplo, a la pandemia, que los niños mueren menos, que es una realidad y hay que reconocerlo. También es un giro en la mentalidad, es un giro de la toma de conciencia y de quiénes somos en el mundo y de cómo habitamos en el mundo. Entonces, este giro como cartesiano que viene, ¿no es cierto?, con el mundo moderno, somos semidioses. Exacto. Sí, claro. Controlamos todo, lo podemos todo se puede demostrar empíricamente, todo se puede medir, y de ahí en adelante la tecnología y la ciencia se desarrollan, y fantástico, porque hemos tenido muchos beneficios, o sea, desde la economía hasta cómo vivimos hoy día. Pero nos desnaturalizó totalmente, porque en el fondo hubo un giro que se encargó de sacar de la ecuación humana a la muerte. Y por lo mismo Ya tú me comentabas sí. algo que yo no tenía idea, que es esto de que los cementerios están en crisis hoy en día, sobre todo en Chile por lo menos, en Santiago. En el mundo. Cuéntanos un poco de eso, En el porque mundo para mí es un occidental, concepto, al menos. Sí. Yo no sé nada del año 500 en adelante. Yo no veo noticias, entonces no sé nada de lo que pasa, la verdad. Y no tenía idea que los cementerios estaban en crisis, entonces es algo que uno no sabía y dos, desconozco el trasfondo. Más que una crisis, o sea, sí, es una crisis, es una tendencia. Y la tendencia, sobre todo en Occidente, porque todo el mundo me dice, ¿y el mundo oriental? ¿Les gusta el mundo oriental? Pero el mundo oriental no es la realidad de cómo actuamos, ¿no es cierto? Para nada. Y en el mundo occidental hay un tema que es que hoy día la gran mayoría, o así dicen las tendencias, de la población occidental se va a incinerar. Y la verdad es que siempre nos hemos incinerado, como me estabas contando tú. O sea, la pira india siempre ha existido y todo. Pero nuestra tradición más occidental ha sido en torno al espacio sagrado de lo que es el cementerio. Claro, antiguamente a uno lo incineraban por un tema también de espacio sanitario, de tradición y de rito, pero eso no significa que tu memoria quedaba olvidada, sino que era la forma en la que de alguna u otra manera se desmaterializaba tu humanidad, pero después había un cenotafio, un monumento, quedaba, por ejemplo, tu culto en el hogar de tu familia, algún tipo de imagen, pero hoy en día la incineración es casi como... De partida te meten en una ánfora que se produce en masa. Es como que si te fueran a paquetizar. No hay individualidad ni identidad. Claro. Y hasta ahí llega tu memoria de alguna u otra manera. Sí. Bueno, mira, voy a tocar dos puntos. Por un lado, bueno, la gran tendencia va a la incineración. ¿Qué hacemos con la incineración hoy día? Y una gran parte de esa incineración va a botar las cenizas en la montaña, en el campo, en el mar, que sí, es muy bonito. Tengo entendido que hay ciudades que ya lo están regulando. Roma es una de ellas, por ejemplo, ya no se pueden tirar
no sé si sabes algo al respecto o si sigue funcionando esa regulación que no se pueden tirar las cenizas, creo que en todo lo que, no sé, todos los lugares patrimoniales, Claro, por los ejemplo. monumentos y todo Claro, eso. los monumentos y todo. Yo me imagino que con respecto al mundo submarino, algo harán, porque no son cenizas como la de un cigarro, además. No, claro. Entonces, alguna regulación tiene que haber si nos vamos a seguir muriendo y ya no cabemos. Ese es por un lado. Y por otro lado, la crisis del cementerio, en el fondo, es cómo nos reinventamos como cementerio, cómo le hacemos sentido a un mundo que no está sacralizado, está desacralizado. Después podríamos explicar un poco eso. Y que cada vez lo visitamos menos y que cada vez se mantiene menos. Y hay un tema, además, que es netamente práctico. Por ejemplo, con nuestro cementerio general, nuestros mausoleos, que son una maravilla, que son preciosos, bueno, que están lamentablemente saqueados, quemados, rayados, que son una realidad. Pero aparte de eso, ¿qué hace una familia común y silvestre hoy día para mantener un mausoleo hecho de mármol traído, qué sé yo, de Italia, con esculturas de bronce, si con suerte tenemos para pagar el funeral propio? Claro. Entonces, hay una crisis. Y hay una crisis también de cómo lo hacemos para mantenerlo, para que sigan vigentes, para que sigan siendo visitados. ¿Sí? Espérate ahí que tenemos que ir a una pausa. Ah, ya, Así perfecto. que no pierdas por favor el hilo, que está muy interesante. Sí. Y ya volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta junto a Magdalena Dittborn y Bárbara Giangrandi conversando este tema sumamente interesante que es la muerte, los cementerios, los funerales, el culto, ¿cierto?, a la vida después de la muerte. Y justamente antes de irnos a la pausa hablamos como de esta diferencia entre lo sacro y lo profano, ¿cierto?, entre lo sagrado y lo mundano, que creo que es algo que hoy en día está muy separado. Que de partida lo otro ya dejó de existir en realidad, lo sacro. Sí. Vivimos en un mundo profano y de alguna manera hemos hecho sagrada o sagrado cosas que justamente son mundanas, como hablábamos de las redes sociales y todo eso. Y tal vez ese gran quiebre ha hecho que de alguna u otra manera haya entrado en crisis este concepto de lo que son los cementerios, ¿cierto? Antiguamente lo sacro y lo profano, había una línea muy borrosa entre ambas cosas. O sea, yo creo que ahí la ciencia, no quiero hablar de ha sido la culpable, pero de alguna u otra manera la ciencia ha venido a explicar una serie de cosas. A mundanizar la vida. Exacto. A mundanizar la vida. Y hemos perdido, y es algo que no es culpa de la ciencia, porque No. hemos perdido nuestra espiritualidad como seres humanos. Hemos dejado de ser un ser que vive en pos del rito, del mito, no necesariamente porque crea en algo mitológico, ¿cierto? O porque ritual, pero le hemos, ¿cierto?, restado importancia justamente a esos rituales que ya se habían transformado en tradición de alguna u otra forma, que nos volvían un ser social, un ser comunitario, y yo creo que la crisis de los cementerios tiene mucho que ver con eso, porque si pensamos, los cementerios también son una especie de red social en la donde íbamos a compartir nuestro dolor, ¿cierto? Como bien decías tú antes, al final el cementerio no es para el muerto ya está muerto, es para los que quedan. Es para y lo mismo el rito. Exacto. El Entonces, rito es para los que nos quedamos, enaltecer al que se va, pero es el consuelo de los que nos quedamos. O sea, pero ¿cómo ves tú ese cambio? No solamente en el cementerio como lugar físico en crisis, porque también me imagino que ha cambiado el culto de la gente que va. sí, ha cambiado mucho. Primero me gustaría porque justo en la tanda comercial estábamos hablando de lo que era lo sacro. Entonces partamos por lo sacro. La Bárbara bien me decía, la gente cree que sacro es religioso y netamente católico, Claro. o ortodoxo, y no, nada que ver, po. Lo sacro es todo eso de esa espacialidad, momento,
que la comunidad o las sociedades les entregamos un valor mayor. Claro, un valor Eso, metafísico. Un valor espiritual mayor, sí. Hoy día, ¿qué cosas hay sacras? Casi nada. O sea, para poder... Casi nada. Porque a mí me cuesta cuando hablamos de lo sacro yo necesito verlo, Claro. de cierta forma. O sea, hoy día una misa es sagrado, Por pero ejemplo, es solamente ese para es un lugar ya, sacro para quienes se sienten identificados con esa religión. con esa religión. Pero a nivel... Pero tenemos cosas que se acercan a la Ya. sacralidad. Es que prácticamente la hemos perdido. Pero es por el concepto de Dios, como de que hoy día el Es concepto... el concepto espiritual. Ya. Es un concepto de que una sociedad o una comunidad completa le entrega un valor particular que no encuentras en lo mundano al día a día. Por ejemplo, yo te voy a dar una idea que no es una idea representativa de la totalidad, pero ¿qué nos pasa cuando se muere alguien de nuestra familia? De nuestra familia. Vamos al funeral, realizamos el funeral como queremos, porque hoy día existen muchas formas rituales o hemos perdido la forma ritual incluso, entonces hay gente que no sabe qué hacer. Y después, ¿qué necesitamos después de eso? Hay personas o familias grandes, que es como lo típico de la familia chilena, que normalmente después se juntan. Se juntan, no sé, a comer, a tomarse, qué sé yo, una copita de tinto, Varias. o varias, o pasan al quitapena. Claro, eso es parte de la mundanidad, pero tú estás en esa familia vibrando, por decirlo, en una realidad sacra en ese minuto. Claro. ¿Se entiende o Sí, no? perfecto. Sí. Independiente de si estás haciendo un asado, porque a tu abuelo le encantaba el asado, Sí. o si te fuiste a la plaza de él favorita, pero tú estás realizando algo que tiene un significado que va más allá del asado del domingo, Claro. ¿o no? Sí. Entonces, algo así se acerca. Y es súper buena tu pregunta, porque esta pregunta, si lo hubiéramos hecho hace 1000 años atrás, no la tendríamos que haber explicado, Claro. Claro. porque el espacio sacro estaba incluso dentro de la casa. La casa tenía altares de los muertos. Sí, po. En el mundo romano, de hecho, era así. Y en México hoy día, Bueno, o sea, claro. claro. Pero quizá eso podría ser, Sergio, un ejemplo de cómo se vivía la sacralidad en Roma antigua. No sé, me imagino que se levantaban y rezaban, por decir un ejemplo, o cuando iban a comer. O sea, no sé si es que... Porque hoy día nosotros no hacemos eso. No. Entonces, para que de repente la gente vea qué era eso sagrado que había, si tenías algún ejemplo tú... Es que, mira, O yo eso creo no que existe. no, sí existe. Hay un cisma importantísimo entre el mito y el rito, y ahí le echo la culpa a los romanos 100%. Por primera vez en mi vida voy a hablar mal de los romanos. Y yo creo que para entender este concepto hay que entender lo siguiente. El mundo antiguo era muy mitológico y ritual, ¿cierto? Y del mito nace el rito, por supuesto. Exactamente. Y los romanos de alguna u otra forma empezaron a desplazar el mito y a practicar solamente el rito. ¿Ya? El romano era muy ritualista. Por ejemplo, si comparamos los griegos con los griegos son cero ritualistas, pero muy ligados al mito. El panteón, cierto, olímpico, con sus dioses, tenían su templo, pero tú le preguntabas a un griego cómo practica su religión, no tiene idea, ¿no? Todos lo hacían distinto. En cambio, el romano estaba muy, digamos, volcado al rito. A él le importaba en realidad un pepino lo que creía, pero para él el rito era lo esencial. Y cuando el mundo romano se cristianiza, una de las formas que tiene la iglesia de hacer que esta religión, digamos, de un carpintero de Judea penetre en un mundo imperial europeo, es como ritualicémoslo, paqueticémoslo de acuerdo a nuestro rito. Entonces, de hecho, todas las cosas que nosotros hacemos en la misa Muy parecida, son del mundo pagano romano. Exactamente. Y de ahí nos ritualizamos. Y de hecho, por ejemplo, la misa cristiana católica moderna, yo creo que muy poca gente entiende el mito, entienden el rito. Ahora hay que pararse, ahora hay que sentarse, ahora hay que ir a comulgar. Pero tú le preguntáis, ¿por qué se están parando en esta parte? ¿Por qué en esta parte se hincan? ¿O por qué significan las campanitas? No tienen ni idea al final. Entonces, hemos ritualizado. Y ahí tú dijiste algo importante sobre los entierros y los funerales, que también se han paquetizado. Es como...
¿Y por qué hay que tirarlo a la playa? No, porque es algo bonito. ¿Pero significaba algo para el muerto? ¿O por qué este lo están enterrando? ¿Por qué este lo están quemando? ¿Por qué se están juntando? No, porque es lo que corresponde. Entonces, de alguna u otra manera, perdimos nuestro relato. Perdimos nuestro relato y nuestro rito. Y nuestro tenemos mito. una pérdida de rituales. Y bueno, el mito... Mito no po. tenemos. No, mito no tenemos. Rito, estamos en la crisis de los Es que ritos. el rito se paquetizó. Exactamente. Y el rito, como yo digo, hoy día hay ritos que son muy de verdad, que normalmente el rito significante, como digo yo, normalmente se conserva o en las comunidades, por ejemplo, un rito significante de la comunidad mapuche cuando alguien muere, sigue teniendo significado. Porque es un rito milenario para ellos, que el símbolo, los símbolos nunca funcionan a nivel racional, además funcionan a nivel de atrás, o sea, a nivel como intuitivo, animal, es súper potente. Los ritos están llenos de símbolos y los símbolos son universales en generales. Entonces hay ritos funerarios que siguen siendo significantes, pero la mayoría de las personas que vivimos en las ciudades, en el mundo rápido, en la vorágine, en el mundo pagano, en el mundo mundano, hemos perdido el rito. Y como hemos perdido esa significancia, hacemos ritos de plástico, como digo yo. Claro. De plástico. Entonces, a mí me pasa que de repente, oye, se murió no sé quién y nosotros es que no somos de ninguna religión. Yo le digo, es que no necesitáis de ser de ninguna religión para ser un rito significante. Exacto. Porque es algo propio del ser humano, de con lo que nacemos como animales. Entonces, es que, ¿qué se hace? Y yo ahí digo, estamos perdidos como humanidad. Claro. Perdidos. Porque si alguien está tan desnaturalizado con eso que nos conecta con la comunidad, porque eso es lo que hace el rito. El rito a través del símbolo necesita o te invita ni siquiera a hablar para que tu cuerpo y tus símbolos hablen a toda la comunidad y todos vamos a entender. Voy a dar una idea. Cuando caminamos detrás del cajón, que la gente hoy día va con el celular y hablando, pero hasta hace 10 años o 15 no era así, todos íbamos, nuevamente la palabra New Age, que no me funciona, pero no se me ocurre otra, vibrando en el mismo tono. Íbamos presentando nuestro duelo y nuestro respeto detrás del que había partido, en silencio. No necesitábamos explicarlo. Estábamos todos caminando, callados, Claro. porque éramos una comunidad compartiendo el dolor. Ni siquiera estábamos siendo empáticos, sino que estábamos siendo comunitarios, porque la empatía es desde el yo y es lo contrario a la comunidad. ¿Se entiende? Está muy loco lo que estoy No, estoy diciendo. alucinada. Tú dale, dale. Tú dale nomás. Tú dale. Pero es que es verdad. Sí. Cuando todos nos paramos o cantamos, piensen en los rituales africanos. Los rituales africanos se expresan con el cuerpo. O sea, se hace un círculo, las mujeres aplauden, tañen, cantan, los hombres saltan. Es con el símbolo del cuerpo. Tú usas el cuerpo para decirle a tu comunidad cómo te sientes. No necesitas necesariamente explicarlo. No. Y ahora lo perdimos, po. Y es tan fuerte, de repente, por ejemplo, a mí un rito que siempre me ha llamado la atención en el ámbito funerario es el canibalismo ritual. Y mucha gente lo mira como, wow, no. Y yo digo como, ¿qué cosa más natural Bueno, querer quedarse con un pedazo? hacer comunión. Hacer comunión. Exacto. Hacer comunión. Y cuando le digo a la gente eso, esto es como, lo van a tener que editar, ¿o no? No, oye, temas Pero tabú que hay que te vas, decir, sí. ¿cómo te vas a comer al muerto? Y yo Sí. siempre les pongo el ejemplo. ¿Qué hizo Cristo en la última cena? Hacer Les comunión. hizo comer Claro. su cuerpo y Claro, su sangre para pero quedarse. Con una cosa trascendental. Exacto. No es para alimentarse No, del es un calima, rito, es es un un es rito. ritual. Entonces, Sí, a mí siempre el rito mortuario, ¿cierto? Además, por ejemplo, si tú te pones a pensar todo lo que nos ha quedado del pasado, por lo menos en la época en la que yo me dedico a investigar, lo conocemos en un 90% gracias justamente al ritual funerario. Sí. ¿Cómo lo enterraron? ¿Dónde lo enterraron? ¿Qué monumento le hicieron?
hay culturas que conocemos justamente en nada más que en lo que es su ritual funerario. Por ejemplo, los vikingos, Sí. los escitas digamos, en las estepas de Eurasia. Entonces, ¿qué estamos dejando nosotros? Porque a la larga... No vamos a dejar más cementerio, No. porque eso está cambiando. No vamos a dejar los libros de los muertos que habían antes, en nuestro que es que afán- pensamos como exacto. sociedad Porque del más allá. en nuestro afán por ser absolutamente trascendentales nos volvimos intrascendentales. Por eso no hablamos de la muerte. No, Porque en el fondo somos superhombres, po. No nos vamos a Sí, morir, no nos vamos a arrugar, no. Y eso Entonces tendrá, somos y eso bien tendrá, inconscientes. sí, tendrá que ver tanto así con el tema de las redes, por ponerle más Yo que creo que redes, tiene- el tema virtual. sí, Yo porque creo que Porque piensa hoy tú día, que... hoy día vivimos en una realidad virtual todo el tiempo. O sea, nosotros podemos estar pasando lo pésimo, yo subo una foto y todo el mundo cree que tú tenías una vida maravillosa y que lo has Claro. pasado bomba toda la semana y en verdad lloraste toda la semana. Pero al final tu perfil es como una eterna lápida, si te Sí. ponía a pensar. Sí, Sí. pues, bueno, de hecho Sí, ya pues. existe el concepto de cementerio virtual. Claro, De hecho, porque- los chinos ya están desarrollando algo muy loco, absolutamente, eso sí que yo lo encuentro como desacralizado total, que puedas grabar la voz, la Claro. foto, una cosa súper Sí. virtual para el futuro, que ya es la deshumanización total, porque en el fondo nosotros tenemos que aceptar que la muerte existe. ¿Qué pasa después? Problema de cada uno, lo que quiera creer cada uno. Pero el cuerpo se acaba. Eso Sí. es una realidad. Y eso nos hace, cuando uno asume eso, te hace vivir muy hiperconscientemente lo que estábamos viendo, comentando. Es que yo creo Entonces- que, mira, una de las cosas que ha pasado es que antiguamente a la gente, y te estoy hablando desde tiempos milenarios hasta literalmente hace 30 años atrás, a uno le decían como, tú en la vida tienes que ser algo, tienes que destacarte, tienes que trabajar, tienes que tratar de ser el mejor, vivir de acuerdo a ciertos valores, a ciertas virtudes, o sea, había como un manual, ¿cierto? Y el manual te explicaba de alguna u otra manera cómo alcanzar una meta, que era ser el más bueno, el mejor, el que fuese. Y yo creo que eso tuvo como un giro 180 grados, y yo me acuerdo que a mí me tocó vivirlo ya de chico, que a uno le empezaron a enseñar a hacer al revés, como todos pueden ser lo que quieran, tú eres una estrella, te daban premio al mejor perdedor, Claro. y al final, pero entonces desde chico te dijeron como tú eres el protagonista de la película del de tu mundo. historia, claro. Y eso de alguna u otra manera hizo que la gente empezara a trabajar en pos, ¿cierto?, de la meta y no del camino. Y yo creo que ahí se perdió un poco este concepto de querer lograr algo en la vida. Porque bueno, es un poco el exitismo que existe hoy en día. Sí, pues porque sea, la meta está fijada en el éxito. Claro, no en la felicidad, Exactamente. sino que en el éxito. Que son cosas muy diferentes. Ujú. Y la gente entonces trabaja en pos de un final, de un éxito, que de alguna u otra manera está excluyendo la muerte. Porque el otro camino era un poco, haz esto para que cuando llegue el día de tu muerte, tú estés como realizado. La muerte era una realización. Mientras que para las sociedades modernas la muerte no es una realización. No, es como la muerte es, en el fondo, la pérdida de la realidad moderna. Exacto. Porque es el triunfo de la muerte sobre lo que se supone que el hombre ha dominado, que es la vida, Exacto. la ciencia y la tecnología. La muerte es el fracaso del mundo moderno. Sí. O sea, del mundo, perdón, contemporáneo. Sí. Y en el moderno eso también, perdón, surge. Entonces, no solo lo vemos como un fracaso, y por eso nos espanta cuando alguien joven muere, que obviamente Claro. es doloroso. Yo no estoy diciendo que no sea doloroso y nos choquee, obvio que sí. Pero la muerte es vista como un fracaso. Por eso se habla, por ejemplo, de la gente que supera el cáncer y que batalla contra el cáncer. ¿Me entienden o Sí. no? Está hablado o dicho o se crea realidad desde un relato de la guerra, desde Claro. la... Porque sí, en el fondo o socavadamente nos sentimos derrotados Por algo que nos va a pasar a todos. a todos. todos. Y que siempre nos ha pasado. Sí. Y que nos vamos a morir. Y en eso hemos tratado de crear una realidad que es de locos. O sea, en las clínicas no se habla de la muerte. Pues se supone que la gente va para que viva.
pero en las clínicas se muere la gente porque todos vamos a morir. En las casas ya no se vela a la gente. Por lo tanto, y volvemos a lo sagrado, las casas, porque siempre se ha velado a la gente en las casas. Eso, que la Barbarita me mira horrorizada porque es muy joven y yo me siento muy vieja con esto que me mira. Porque a la gente se la velaba en la casa, y se la velaba en la casa hasta hace 30, 40 años. ¿Qué haces con eso? Desacralizas el hogar. Eso era un punto que justamente quería que lo dejaras ahí en el tapete, porque tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero ya volvemos con este tremendo tema. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta con este tremendísimo tema, ¿cierto? Un tema fuerte, potente, que es la muerte, cómo vemos la muerte, cómo la procesamos, junto a Magdalena Dittborn y Bárbara Giangrandi. Y justamente Magdalena nos estaba hablando de esto de los lugares sacros, pero ya no comunitarios, ¿cierto? Sino que los lugares sacros, digamos, domésticos, Sí. comunes. Y tú nos contabas que eso es algo que se ha perdido en Chile y tal vez En a el nivel mundo. familiar en el mundo. En el mundo occidental. Sí, es una pena porque, bueno, quizás muchas personas que vean el programa y que estén viendo el programa, que tienen un poquito más de que nosotros, van a recordar que, por ejemplo, a sus papás los velaron en las casas, en el campo todavía en algunas partes se vela en la casa, y eso es muy bonito porque nosotros antes nacíamos y moríamos en casa. Cuando tú naces y mueres en una casa, por supuesto que esa casa cobra una dimensión especial en tu vida. Y distintas generaciones vivían en esa casa, además. Y vivían al mismo tiempo, además. Claro. Abuelos con niños. Yo te diría que nosotros somos como las últimas generaciones que estuvieron más cercanos a sus abuelos o de poder vivir con los abuelos. La muerte es un poco lo que vemos en la película Coco. Perfecto. Claro. En la película Coco vemos, suma esto. Una abuela mayor que vive con su nieto, que es parte importante de la familia, que va a morir, que se está preparando para el más allá, ¿no es cierto? Eso se vivía no solo en Chile, eso se vivía en América Latina y eso se vivía en Occidente. Y va a ser regulado por leyes. Y va a ser un fenómeno que va a pasar en el mundo moderno, que viene impulsado, bueno, una vez más, por la ciencia, por el higienismo, no con el afán de desacralizar. Lo que pasa es que la ciencia no piensa en ese plano, sino con el afán de regular las enfermedades, porque a la gente de repente las velaban 10 días, No, con claro, harto eso. pisco, con Eso ya con está harto bien vino navegado, entonces ya la contaminación era total, las casas no tenían buenas ventanas, entonces viene una tendencia higienista que viene de Francia y que eso va a repercutir en nuestras leyes. Pues las leyes regulan lo que hacemos también puertas adentro. Y las leyes regulan el cotidiano y también las leyes regulan lo poco sacro que nos va quedando en la vida. Bueno, ¿hasta qué punto se ha deshumanizado Sí. que hoy en día existe el dicho de es un cacho morirse? Es un cacho bonito. ¿Cómo? Y caro. Como dice ya el Coco Legrand, me voy a morir un 10 de febrero para embarrarle Sí. el panorama todo, a 40 grados a la sombra. Claro, o sea, imagínate, a mí me ha tocado de amigos que me dicen, oye, mira, sí, lo que pasa es que estoy en un problema porque se murió mi papá y no dejó nada listo. Claro, Es como, a ver, uno, es que es verdad, Sí, es pero- verdad, sí, po. pero uno piensa como, Y sabiendo que desde que nació se iba a morir. Exacto. Eso es lo más divertido, a la chilena. o sea, uno que lata tener que empezar a dejarlo listo, o sea, pero por otro lado pienso en los faraones que desde el día que nacían estaban en pos de dejar listo eso. Bueno, y como vimos ahora, la reina Isabel, que tenía todo listo. Claro. Bueno, y el príncipe, ¿cómo se llama el marido? El príncipe Felipe, él tenía escrito hasta qué auto quería Claro. que lo llevara y que él lo manejara. La trascendencia de lo importante, de lo realmente importante. Bueno, justo se me venía a la memoria como el ritual funerario de los romanos, que siempre me ha llamado mucho la atención, porque además lo encuentro muy bonito. Los romanos tenían
dos altares en sus casas, ¿ya? Que estaba el altar de los Sí. lares y el altar del culto a la familia, Sí. que a veces estaban ligados, porque los lares eran como los espíritus domésticos de alguna Exactamente. manera. Y el culto a los antepasados, habían máscaras mortuorias de cera de los antepasados. Y cuando moría alguien, se hacía una suerte de, bueno, obviamente de funeral, pero se hacía una procesión en la que actores se ponían estas máscaras y acompañaban a este nuevo muerto. O sea, los que ya habían muerto le daban de alguna u otra manera la bienvenida a este mundo. Y el mundo después de la muerte de los romanos y los griegos era espantoso, porque no eran ni buenos, era una especie de limbo. O sea, yo creo que en ese mundo querer morirse de haber sido lo peor, pero la gente igual lo tenía asumido. Ellos no creían en una suerte de paraíso, pero tampoco de infierno. Se iban a una especie de limbo gris en el que, a menos que hubiesen sido un semidios y se fueran, ¿cierto?, al Elysium, se iban a un mundo oscuro. Y la gracia justamente estaba en haber hecho cosas en vida, porque lo que ellos entendían, y que yo creo que subconscientemente nosotros también le llamamos la vida después de la muerte, pero es lo mismo que funciona hasta hoy, lo que va a perdurar es nuestra memoria, ¿cierto? Y hoy en día no sé si nuestras memorias están perdurando. La gente se muere y está perdurando una suerte, ¿cierto?, como de imaginario, Sí. pero ya también somos tantos, tenemos tan poca cabida para hacer cosas, para ser alguien, que no tenemos nada que contar en el minuto en el que nos morimos. Y yo creo que eso también le ha restado importancia al rito mortuorio y a la memoria. Sí, es verdad. Hace poco leí algo, creo que era de la Irene Vallejo, no me acuerdo, que decía hasta dónde va a llegar nuestra propia memoria, refiriéndonos a cuando muramos. Una o dos generaciones que se acuerden de la Magdalena, que hoy día estoy acá, que quizás llegue a ser abuela, quizás no. Y ahí se acabó la memoria. Es muy inmediato. Sí, es efímero. Es muy efímero y antiguamente, y sobre todo en el mundo antiguo y la Edad Media también, en el fondo quizás tú no sabías quién era tu tatarabuelo, pero esa memoria de esos ancestros iba acarreada y marcada en el pulso familiar. Eso lo tienen los orientales, por eso se inclinan ante ti, porque están haciendo una reverencia entre la memoria tuya, o sea, entre tu presencia y la memoria de todos aquellos que te antecedieron. Eso te iba, y justo tocaste el tema que te iba a preguntar. Hoy día, ¿cómo? Porque nosotros hemos básicamente criticado el mundo moderno y que, ¿cómo podríamos volver a construir un espacio sagrado, sea público, privado? O sea, ¿cómo ven ustedes tomando todo lo que saben del pasado hoy día? ¿Dónde podríamos nosotros volver a sacralizar, aunque sea Algo. algo? Claro. ¿Y para qué? Para humanizarnos de nuevo. O sea, todos al final, cuando yo hablo con gente, está todo el mundo en la misma. No, que las redes no han destruido, que el mundo virtual aquí, pero nosotros lo perpetuamos exactamente igual. Sí. O sea, yo ahora voy a subir una foto a Instagram de todas maneras, etiquetándolo a todo. Lógico. Entonces, ¿cómo podemos volver a sacralizar dentro del mundo virtual esto? Es que tenemos que reconstruir un mito. Y cuando digo reconstruir un mito, no me refiero a inventar dragones. ¿te fijas? Claro, no un mito plástico. No. Claro. No un mito plástico. Cuando digo reconstruir nuestro mito, me refiero a, lamentablemente, nuestro mito y nuestro relato estaba ligado a cosas que la ciencia ha, de alguna u otra forma, la palabra no es la correcta, pero desbancado, ¿cierto? Por ejemplo, para aterrizarlo, algo así como Adán y Eva. Claro, por ejemplo, la creación, Ya. la existencia de una fuerza superior, ¿te fijas? O sea, Es que eso pasó a ser fe. pasó a ser fe y el mundo espiritual se desligó. Es que yo creo que ahí está el problema, que nosotros veíamos el mundo divino, o sea, o antiguamente el mundo de lo divino estaba ligado al mundo valórico y moral. Ujú. Es Y que un poco el mito para eso funcionaba. es que- Sí. exacto. Y al haber perdido esta pata divina, llevó consigo toda la parte moral y de virtuosa, digamos, ética, filosófica, y esa no era la idea, ese no era el cometido. O sea, perdimos justamente conceptos como
la humildad, la caridad, la bondad, la sabiduría, y empezamos de alguna u otra manera a alabar virtudes que son virtudes tácitas con las cuales uno nace. Que vuelvo un poco a este tema de que ya te explicaron que no hay que trabajar por las metas, sino que tú ya naciste como la princesa o el rey, la estrella. Entonces, hoy en día, ¿qué es importante? Ser inteligente. ¿Qué era lo importante en la antigüedad? Ser sabio. Tú naces siendo inteligente o siendo tonto. Estás jodido, no te queda otra. Pero tú te haces sabio, Sí. y a través de otras cosas como la humildad. Entonces, ese relato lo hemos perdido. El de humanizarnos, de ser humanos, de entender lo que es vivir en comunidad. Porque iba ligado justamente a un mito que ya quedó medio desbancado. Iba ligado a cosas divinas, sobrenaturales. Entonces tenemos que reinventar nuestro mito como especie humana, en el sentido de decir como, ok, ya entiendo que Moisés no cruzó el desierto, pero no por eso voy a ser una persona de porquería, po. Claro. Y son Eso dos te iba a cosas preguntar, como distintas. si para poder volver a hacer ese mito, si tú sacas esa parte sagrada, esto es personal, opinión mía personal, y te quedas con solo lo terrenal que podéis ver, ¿qué mito construyes? Es que ahí está el desafío. O sea, De- porque de- si no, sí. lo valórico te lo está dando la ley, que seguimos inventándola nosotros mismos, o el Estado, que te dice básicamente hasta con quién puedes meterte en la cama. Entonces, ¿cómo construimos un mito si eliminamos la mitad de nuestra existencia, que es esa parte? Yo siendo no religiosa de ninguna religión así como oficial, pero creo que eliminar la parte espiritual es por eso que estamos como estamos. Bueno, es que yo creo que también aquí las humanidades cumplen un papel muy trascendental y súper importante, porque en un mundo donde todo está como un poquito desacralizado, ¿no es cierto? Las humanidades lo que vienen es hacernos pensar las últimas y primeras preguntas. Nos ayudan a eso. Y nos ayudan desde dos perspectivas, creo yo. Desde una que es entendernos como humanos, y hay humanidades que elevan el espíritu sin duda. Y la elevación del espíritu, que es a través de las artes, de la filosofía, de la literatura, de la música, nos ayuda, no sé si a construir un mito, pero sí a volver, de cierta manera, a valorar eso que no es lo mundano, que es lo espiritual. Otras recomendaciones que yo hago, porque la construcción de un mito me queda muy grande y lo necesitamos porque es como necesitamos nuevos Homeros, Sí, ¿se po. me entiende? Sí, po. Sí, po. ¿A quién mirar? ¿A quién? No, y muchas generaciones de Homeros que transmitan y transmitan hasta que construyan un nuevo mito. Entonces es un enorme desafío. Pero creo que también hay cosas pequeñas que, como vivimos tan mundanamente, no las vemos. Nosotros realizamos rituales todos los días. Entonces, yo sé que hay gente que y mucha gente me dice, no, sí, yo tengo el ritual de todas las mañanas, agradecer y no sé qué. Muy bien, pero el rito, para que sea significante, tiene que ser colectivo. El real rito, ese rito humano, ancestral, es colectivo. Yo también tengo mis rituales en la mañana. O podríamos decir, tengo mi manera de hacer las cosas en la mañana. Pero sí, hay rituales que seguimos realizando y que son universales y no nos damos cuenta. Todos los años celebramos nuestros cumpleaños. Eso es un ritual de paso. Y es sencillo, a veces no tenemos plata para la torta, a veces, pero es un día en que sabemos que estamos de cumpleaños, que recibimos llamados, o cuando te invitan a un cumpleaños de alguien que no conoces, llega un minuto en que se apagan las luces, se apagan las velas, entramos, vibramos todos lo mismo, nos conectamos, cantamos en comunidad y él apaga las velas. Eso es un rito. Oye, con esa maravilla de descripción nos vamos a tener que quedar hasta ahí, vamos a tener que ya cerrar, pero estuvo muy, muy interesante. Sí, Deja muy mucho que entretenido, pensar, sí. ¿cierto? Así que muy, muy agradecido, Maida, por tu visita. Me encanta. que- Vamos a tener que seguir conversando Sí, de los pero ritos y de la de muerte. todas maneras, así que un placer haberte tenido gracias acá, por lo mismo a invitarme. ti, Bárbara. Y estaremos viéndonos entonces el próximo sábado, ahí veremos con qué invitado y con qué tema, pero de todas maneras vamos a estar como siempre con ustedes. Así que muchas gracias y hasta pronto.